No sé si te has preguntado, ¿qué podemos hacer cuando una persona está enferma? Bueno, pues la Biblia nos dice que debemos orar. Pero ¿qué tal el pasaje de Santiago que nos dice que debemos ungir y orar por el enfermo? Pero este pasaje de Santiago aparentemente nos da una seguridad, una garantía de que si lo ungimos y oramos, el enfermo se sana. Entonces, ¿hay un problema con la interpretación? ¿O hay un problema con la oración? ¿O hay un problema con los líderes? En este contenido quisiéramos profundizar un poco más qué nos enseña Santiago y la unción por el enfermo y la oración. Para esto, tenemos a nuestro hermano Marino Martínez para poder desarrollar un poquito más esto. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Marino Martínez. Muchas gracias, Manuel. Al contrario, te doy las gracias a ti por permitirme comunicarme con tu audiencia, que ya es bastante numerosa. Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por siempre la fidelidad en trabajar en las cápsulas y de hecho, de paso, les comunico que cada viernes estamos subiendo unas cápsulas que el hermano Marino desarrolla para profundizar en temas generales de la Biblia. Pero me gustaría leer el pasaje específico, Marino, para que entremos de una vez en el tema de Santiago. Dice en Santiago capítulo 5, 13 al 15, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, Marino, la primera pregunta que a mí me gustaría que pudiéramos abordar en este pasaje es, ¿cuál es el contexto en el cual se encuentra escrito este pasaje? Para entender esto o cualquier otro pasaje, cuando estamos estudiando la Biblia, estamos haciendo un exégesis, muchas veces cuando vemos un versículo, para entenderlo debemos ver el contexto, debemos entender el contexto. Los errores y lo que ha dado lugar a las sectas, a las falsas doctrinas, son malas interpretaciones, sobre todo sacados de su contexto. Cuando leemos esos versículos, un versículo o dos versículos, debemos leer el capítulo, a ver si tomar el contexto. A ver si leyendo el capítulo yo puedo tener el contexto y entender a la luz del capítulo lo que me está diciendo ese versículo. Si ese capítulo no me permite hacer la correcta interpretación, si no me da la suficiente interpretación, entonces hay que recurrir a estudiar el libro, a entender el libro. Y en este pasaje, como está en Santiago, lo más importante, si explicamos directamente, esto dice esto y tal cosa, uno se va a quedar de dónde tú sacaste esto. Claro. Pero entonces, en esta situación, como está en Santiago, hay que, para entender esto, a puntualizar algunas cosas sobre Santiago. En primer lugar, Santiago, el tema, y eso es importante porque cada párrafo de una carta, cada párrafo tiene que estar relacionado con el tema. No son párrafos aparte, tiene que estar relacionado con el tema. O sea, que Santiago tiene un tema central, porque una vez yo escuché a unos teólogos hablando de que el tema de Santiago es muy variado, y como lo presentaban es que no había un tema central, sino que Santiago se dedicaba a hablar sobre ciertos temas al azar, como que no había una conexión. No, ni Santiago ni nadie. Eso mismo yo he escuchado decir de Primera a los Corintios, que no hay un tema. Que Primera a los Corintios y todas las cartas tienen un tema. Todos. ¿Cuál es el tema de Santiago? El tema de Santiago es cómo responder a las pruebas. ¿Cómo responder a las pruebas? Mira, comienza primero diciéndonos que todo creyente va a pasar por prueba. Todo, eso es seguro. Él dice, tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Cuando se encuentren, o sea, cuenta con eso, tú vas a tener prueba. Y lo segundo que nos dice es que si respondemos correctamente a las pruebas, vamos a ser recompensados. Ok. Por eso él dice,
Vamos a ver si tengo a Santiago aquí en el capítulo 1, cuando dice a partir del verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, si responde bien, tú vas a ser recompensado. Ok. Por eso, partiendo de ahí, él dice entonces en el verso 19, que es el versículo que bosqueja a Santiago. Capítulo. En el capítulo 1, pero en el verso 19, okay. Bosqueja a Santiago. Él te ha dicho, todos vamos a tener pruebas. Si responde bien a las pruebas, tú vas a ser recompensado. Entonces en el 19, él dice, por esto, comienza diciendo, cuando dice esto, por esto, o sea, por lo que acabo de decirte, que va a tener pruebas y que si las responde bien va a ser recompensado. Entonces, por eso, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, si tú vas a tener pruebas, si la pasa bien, va a ser recompensado. Entonces, ¿cómo tú debes responder? Okay. ¿Cómo debes responder al creyente, el cristiano? Que tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahí está el bosquejo de Santiago. Santiago se va a desarrollar en esas tres cosas. Pronto para oír, que ya tú lo vas a encontrar a partir de ahí del 19, él comienza a hablar pronto para oír cuando habla de ser oidores y no, de ser hacedores y no oidores. O sea, pronto para oír, está dispuesto a obedecer, a poner la atención, obedecer lo que tú escuchas. Claro. Pronto para oír, él dice. Entonces ahí tú vas a ver que va a estar hablando acerca de oír, de ser hacedores. La segunda parte es tardo para hablar. Ahí comienza a hablar del problema de la lengua. O sí, que se están conectados los temas uno con el otro, están entrelazados. Exacto. Y la tercera parte es tardo para airarse. Uno comienza a decir de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Entonces tú estás viendo que Santiago está siguiendo ese desarrollo. Ese hilo de pensamiento. Ese hilo de pensamiento. Y cuando llegamos al capítulo 5 y ese párrafo que tú lees, esa es la conclusión. Esa es la conclusión de Santiago. Y por eso habla de enfermos, porque está hablando de pruebas. Sí. Entonces, eso enfermo aquí se refiere ¿en qué sentido se refiere? ¿A qué tipo de pruebas estaría hablando ahí a esos enfermos? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta esto y ver que Santiago está concluyendo su tema, que es cómo responder a las pruebas. Claro. Entonces, él comienza ahí en el verso 13 diciendo, ¿está alguno afligido? ¿Afligido por qué? Si sabemos ahora cuál es el tema de Santiago, la aflicción es por las pruebas. Es una manera de un creyente responder a las pruebas, afligirse. ¿Está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Dice Santiago. ¿Cuál es el remedio si está afligido? Haga oración. ¿Por qué tiene que hacer oración? Él lo dijo en el 1.5. Pida sabiduría. Ora pidiendo sabiduría. ¿Está alguno afligido? Bueno, eso debe hacer. ¿Está uno alegre? Cante alabanza. ¿Alegre por qué? ¿En medio de la prueba se puede estar alegre? Sí, él lo dijo. Tener por sumo gozo cuando se encuentra en prueba. O sea, es posible que el creyente pueda sentir gozo no por estar en la prueba, sino por el resultado de la prueba. Pero ahorita nos están mandando tener por sumo gozo. O sea, es posible que un creyente pueda sentir gozo. Sí, porque lo dijo. Tengan gozo en la prueba. No por la prueba. No ser mártir por amor al martirio, sino estoy gozoso porque yo sé el resultado que voy a obtener. Y de recompensa. Exacto. Entonces, la parte que es conflictiva es, ¿está algún enfermo? Okay. ¿Qué debe hacer? Buscar, llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces ya vemos que la enfermedad es respondiendo, una manera de tú responder a la prueba. Por lo tanto, no está hablando de una enfermedad física. No está hablando de una enfermedad física. Está hablando de una manera de responder y es una enfermedad, podríamos decir, espiritual, una debilidad espiritual. El mismo pasaje menciona afligidos y enfermos. Sí. O sea, aquí hay, ¿cómo se puede interpretar esas dos partes? El afligido y enfermo. Un afligido es una persona que está triste. Ok.
siente tristeza, se siente decaído o desanimado por la prueba. Entonces, esa persona, orar, y como Santiago nos mandó, pida sabiduría. Claro. Pero ahora, ¿qué ocurre con esta palabra? Con la palabra enfermo, que hay dos palabras ahí en ese pasaje que son las que causan conflicto. ¿Cuáles son? Que es enfermo y ungir, la unción. Entonces, enfermo, esa palabra, si hacemos un estudio de palabra para saber de dónde viene, cómo se traduce, cuál es el original del griego, en el griego es astenein. La palabra en griego, astenein, que se traduce como enfermo. De esa palabra, astenein, en griego, tenemos en medicina, por ejemplo, la palabra astenia. Un paciente asténico es un paciente debilitado, decaído. Entonces, en medicina, cuando vemos esta palabra en los evangelios, se traduce como una enfermedad física. Si yo me limito a hacer el estudio de palabras solamente en los evangelios, voy a llegar a la conclusión de que, mira, sí, es una enfermedad física. O sea que, aparte de los evangelios, esa palabra astenéis, puedo encontrarla también de otra manera que no sea enfermedad física. Sí. Ok. Exacto. Y eso que te quiero explicar. Ok. Entonces, cuando vamos a los evangelios, el significado de astenéis es una enfermedad física. Entonces, yo puedo entender que si tú vas a hacer un estudio de palabras y solamente ves los evangelios, dices, míralo ahí, eso está hablando de una enfermedad física. Porque, por ejemplo, cuando dice que Lázaro estaba enfermo, dice que Lázaro estaba astenéis y Lázaro se murió. O sea, era una enfermedad seria. Física. Física y seria. Grave, vamos a decir. Pero también dice de Dorcas, que dice que Dorcas estaba enferma, pero esa enfermedad que dice astenéis, Dorcas estaba astenéis, o sea, estaba enferma y Dorcas murió. Entonces, ahí encontramos esa palabra astenéis. Refiriéndose en el sentido físico. En el sentido físico, en los evangelios. Pero cuando vamos a las epístolas, no se interpreta como una enfermedad física, sino como una debilidad espiritual. ¿Dónde lo encontramos? En las epístolas, en Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe. Débil ahí entonces es la misma. Y astenéis. Entonces, recibid al astenéis. Recibid al astenéis. O sea, un enfermo, pero espiritual, o sea, al débil en la fe. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 5:14. Mientras el hermano está buscando la cita bíblica, le invitamos, si te parece interesante hasta ahora el desarrollo que vamos teniendo del tema, a que nos dejes tu comentario, a que te suscribas al canal, a que nos dejes tus preguntas. Hasta ahora, ¿qué es lo que estamos desarrollando? Te estamos tratando de entender estas dos palabras que generan la mayor dificultad para entender el capítulo 5, versículo 13 al 15 de Santiago acerca de la oración y el ungido. Estamos desarrollando ahora mismo la palabra en griego, la enfermo, y vemos que es astenéis, y ya hemos visto que en los evangelios siempre se refiere a cuando hay una condición física, pero ahora el hermano Marino está buscando pasajes donde podemos ver esta misma palabra astenéis, que también hace referencia a otra clase de enfermedad que no es física, y el hermano entonces continúa desarrollando, explicándonos esta parte. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Esa palabra se traduce débiles, es astenéis, o sea, que sostengan a los débiles en la fe. Entonces, vemos que en las epístolas, la palabra astenéis no hace referencia a enfermedad física, sino a una enfermedad espiritual. Y como vemos que son tres maneras de responder. Unos se afligen, unos pueden sentir gozo y otros se enfrían, se debilitan. Esos son los que se van de la iglesia, esos son los que se descarrillan cuando están en medio de una prueba. No está hablando de una enfermedad física. Si tú pones enfermedad física y lo interpretas así, va a tener que torcer las escrituras, va a tener que hacerle violencia para que encajen, y no va a encajar de ninguna manera, porque no es una enfermedad física.
He oído decir a intérpretes que ahí está hablando de la oración porque se menciona 3 veces la palabra oración o orar. O sea, que el tema en ese punto es la oración, es Sí, lo que dice. exacto. Okay. He visto a intérpretes diciendo esto. ¿Y cuál es el tema ahí entonces en este pasaje? Él sigue hablando, el tema es el mismo. No hay Santiago tiene un solo tema. Ahora, ahí en esa parte está concluyendo diciendo cómo se puede reaccionar ante la prueba. Claro. ¿Cómo reacciono? Entonces, ya vimos. Si tú quieres poner enfermedad física, vas a tener muchas dificultades. Primero, porque Santiago está dando ahí una garantía de sanidad. Entonces, ¿qué dicen esos intérpretes? Que si está enfermo, que no hay garantía. Y traiga a los líderes y garantiza que se salvará. Se dice que va a ser levantado y si ha cometido pecado, les serán perdonados, ¿verdad? Pero Santiago está dando una garantía. Entonces, ¿qué dicen esos intérpretes? No, ahí no hay garantía. Que no hay garantía. Si no hay garantía, es lo que más se parece. Entonces, ¿qué es garantía? Él está diciendo Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No está hablando de enfermedad física. Está diciendo, aquí Santiago da una garantía de que llamen al liderazgo a los líderes. ¿Por qué a los líderes? Porque son las personas a quien uno le atribuye madurez en la iglesia, más madurez en la iglesia. Pero si fuera por la oración simplemente, la oración de todo creyente igual. Si está en comunión con Dios. O sea, no tiene, Dios no escucha más la oración de un líder que de un hermanito. Y a veces ese hermanito está más en comunión que muchos líderes. Entonces, no es por la posición que Dios va a escuchar la oración. Entonces, se llama a las personas a quienes se le atribuye madurez para que hable con esa persona. ¿Por qué hay una garantía de que esa persona se va a levantar? Porque esa persona está reconociendo su condición. Esa persona se ha debilitado, me siento frío, alejado. Y reconoce esto. O sea, la primera condición para tú resolver un problema es reconocer que tú lo tienes. Y esa persona ya dio el primer paso. Entonces, ya lo demás es sencillo. Es una persona que quiere restaurarse y está pidiendo ayuda. Ayúdenme. Exacto. Yo le iba a preguntar eso. ¿Y cómo sabemos que realmente esa persona está buscando ayuda? Él lo manda a buscar. Vengan y ayúdenme. Esta persona está diciendo, vengan. Busca a los líderes. Al buscar a los líderes está demostrando que necesito, que tengo un problema, una necesidad. Exacto. ¿Y a quién va a buscar? Él va a llamar a sus líderes para que vengan. ¿Por qué se va a levantar? Porque él está reconociendo. Entonces, ¿qué vienen los líderes? Vienen los líderes a hacer? Animarlo, a orar con esa persona. Es el empujoncito que esa persona necesita para restaurar su comunión y seguir caminando con Cristo. Claro. Necesita eso. Entonces, en medio de la prueba necesita ser levantado su ánimo para que pueda entonces seguir trabajando y esperar su recompensa, como usted ha dicho, que es el tema de Santiago. Exactamente. Entonces, fíjate cómo dice, que si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Esa persona se ha ido de la iglesia, se ha enfriado, o se ha descarriado, o tratando de resolver su problema ha caído en pecado, o ha robado, o ha adulterado, o ha fornicado, por cualquier cosa de eso, ¿verdad? Se ha prostituido. Y llama a su líder, mis hermanos, mira, estoy en esta situación y yo he hecho eso, por eso confiésense sus pecados unos a otros. Reconoce eso ante los líderes van a orar con él y por él. Y esa persona que estaba en el suelo, lo que necesitaba era esa ayudita espiritual, ese empuje para restaurar su comunión. Sus pecados le son perdonados y hay una garantía. Santiago tiene una garantía. Sin embargo, si una enfermedad física, no hay garantía, como dicen ellos. No hay garantía porque Santiago no le está dando. Santiago está dando garantías ahí, pero no para enfermedades físicas, porque no es de eso. Entonces, ¿cuál es la otra palabrita que confunde? Unción. Ungiéndole con aceite. Tenemos... Aquí, perdóname, aquí en esta pregunta unción, tal vez el público general conoce, pero tal vez quiero hacer la pregunta por mí.
¿qué se refiere esto de ungir? Para que usted me pueda poner un poquito de preámbulo aquí en esta parte de manera general. ¿A qué nos referimos con ungir? Pues yo recuerdo en mi infancia a un jovencito que querían bendecirlo y lo bañaron de aceite y le decían que está ungido. ¿A qué que se refiere realmente? De manera general, así bien sencillo. Sí, eso era. ¿Qué es ungir? Eso era ungir, o sea, rociarle aceite, frotarle en el cuerpo, poner por la cabeza, sobre todo en ceremonias cuando se ungía un rey. A David se le ponía aceite o un sumo sacerdote. O sea, siempre ese tipo de ceremoniales se utilizaba esto. Sí, se lo pregunto porque la connotación me llega a mi mente. Ungir con aceite me parece mucho ritualismo o algo lo que hace la Iglesia Católica con el tema de la extrema unción, no sé si es así que le llaman, Sí. porque da la connotación como que el aceite tiene propiedades curativas y es por eso que hay que ponerle un aceite para cuidarle, como se ha interpretado, la condición física que tiene. Sí, sí, sí. Por eso que quería como entender un poco el contexto. Sí, entonces ese es un significado de la unción, cómo se hacía la unción. Pero también se utilizaba la unción con un significado de honor, de dar honor. Es una costumbre popular, por lo menos en los tiempos de Jesús, una costumbre popular de que tú llegabas a mi casa y lo que yo te hacía era ponerte un poquito de aceite. Eso te refrescaba. O sea que no solamente para ungir un rey, sino también por el tema de refrescarte, de darte como honor. Refrigerio, como sí, de darte honor. De darte la bienvenida a la casa. La unción con aceite, aparte de ser un acto ceremonial, también era para dar honor a una persona. Era algo muy popular en el tiempo de Jesús. Dar honor a una persona, decir tú eres alguien, tú eres importante. También para refrescarte, para animarte. Cuando una persona, porque la gente andaba a pie y en chancleta y en el sol y con una bata ahí en Palestina. O sea que es importante eso que usted dice porque da a entender que el aceite también al refrescar no me está curando de una enfermedad física, sino más bien de una relajación mental. En el sentido de yo sentirme un refrigerio emocional que puede hablar de mi forma de pensar, no necesariamente de una condición física de salud. Sí, o sea, primero, cuando tú llegabas a una casa, te daban el aceite, te ungían con aceite, tú eres bienvenido, tú eres el importante. Si tú no eras nadie importante, no le importaba, no te hacían eso, no hacían eso contigo. O sea, lo que quiero resaltar con este comentario que hago es que, en mi entender, me da más sentido que el aceite me ayude más emocionalmente que físicamente. Claro. Eso es lo que quiero resaltar. Sí, claro. El aceite no era medicinal. No se estaba buscando tampoco que los líderes tuvieran don de sanidad. Simplemente es refrescar, dar importancia a todo lo importante. Pero mira cómo lo explica aquí la Biblia. Aquí en el capítulo 7 de Lucas. Voy a leer el verso 37-38. Voy a leer dos versículos. Dice el 38. Lucas 7:38. Y estando detrás de él a sus pies, esta era la mujer pecadora, en la casa de Simón. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y dice el 46, cuando algunos fariseos empezaron a criticar, a hablar de esto, dice, él le dijo a Simón, le dijo en el verso 46, dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Yo te pregunto, cuando él hace ese reclamo a Simón, que le dice, tú no ungiste mi cabeza con aceite, ¿le dolía la cabeza a Jesús? Estaba enfermo Jesús físicamente. Estaba enfermo. Estaba diciendo que era una unción ceremonial. Lo hizo sentir importante, eres bienvenido. Lo hizo sentir importante. Eres bienvenido. Muy importante. Lo animó. Muy importante saber cuando yo estoy afligido en una situación de persecución, de desánimo,
el que vengan mis líderes a orar conmigo, Perfecto. a levantarme el ánimo, Exacto. porque de cierta manera estoy afligido, Bueno, afligido. por las situaciones que están llegando a mi vida, las pruebas que están llegando. Exactamente. Y yo, bueno, entonces, hermanos, usted es importante, le estamos echando de menos, lo necesitamos. Lo necesitamos. Entonces, ¿qué va a hacer con esa persona? Esa persona está diciendo, ayúdenme, vengan. Se va. Le invitamos a cada uno de ustedes, si les está pareciendo interesante este conversatorio, a que nos dejen sus comentarios en la cajita de comentarios, nos compartan este contenido con más personas. Vamos a seguir desarrollando este tema ya para ir llegando a la parte final. Así que, hermano Marino, ¿cómo podemos encajar entonces lo que usted está diciendo con el contexto general del capítulo 5 de Santiago? Muy bien. Simplemente vamos a ver cómo termina, para que la gente se pueda dar cuenta de que de ninguna manera eso puede estar haciendo referencia a sanidad física, sino espiritual. ¿Cómo yo voy a encajar esto, lo que sigue, con una enfermedad física? Por ejemplo, dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La persona que ha caído debe decirle, hermano, me pasó esto, yo hice esto. Está confesando y orar pidiendo por el perdón de esos pecados. Esa persona debe confesar. Se lo dice a los líderes, o sea, el líder debe guiarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y sigue, y entonces pone a Elías, 17 y 18, como una persona que era igual que nosotros, no tenía nada especial. Sujeto a pasiones. Y él oró y Dios le oyó. Entonces nosotros también, porque él dice era igual que yo, igual que tú. Era un hombre como tú y como yo. Y oramos. Y él oró y Dios lo oyó. Y a nosotros también nos va a escuchar. Y termina diciendo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿quién es el que se va a extraviar de la verdad? El que está pasando por una adversidad, una aflicción. ¿Y se ha ido? Y se ha ido. ¿Y se ha descarriado? Mira cómo tiene sentido. De lo contrario, ¿cómo tú encajas esto como una enfermedad física? Mira cómo sigue diciendo. Hermanos, si alguno de entre vosotros es un cristiano, está diciendo hermanos. Si alguno entre vosotros, o sea que un cristiano se puede descarriar y no deja de ser cristiano. No deja de ser creyente, no pierde la salvación. Se descarrió. Es un tema que tenemos que hablarlo en otro contenido. Si se pierde la salvación. Ese es un creyente que ha caído en pecado, no ha podido pasar con éxito la prueba. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, lo ha rescatado, ha ido y ha hablado con él, lo ha animado, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino. No está hablando de evangelismo. Eso no es un versículo evangelístico. Cuando dice que haga volver al pecador a su camino, es de un hermano que se refiere. Hablando de un hermano. Que se fue, que se salió, que se descarrió. Sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, o sea, de destrucción, del daño que le puede pasar, no la pérdida de la salvación, y cubrirá multitud de pecados. Esa persona no va a seguir pecando. Y esa es la interpretación. Claro. Tuvimos que dar este rodeo para poder, con las pruebas bíblicas, llegar a la correcta interpretación. Lo que hemos hecho hasta ahora es analizar un poquito, breve, el contexto general de Santiago para poder entender el tema, y el tema, como usted lo ha dicho desde el principio, lo ha demostrado, que es superar las pruebas y las recompensas que recibimos cuando superamos las pruebas. Y evidentemente, cuando entonces entramos al capítulo 5 de Santiago, nos encontramos estas dos palabras que generan la mayor dificultad, que es orar y ungir. Enfermo. Perdón, en los enfermos y ungir. Entonces, la palabra enfermo, como usted ha dicho, significa astenéis, que muy bien en el Nuevo Testamento en ciertas partes se pueden entender como enfermedades físicas y en otras partes como enfermedades espirituales o una queja interna como del ánimo emocional que te lleva a tú bajarte el ánimo.
Entonces la unción lo que hace es eso, que te revitaliza, que te alienta, que te hace sentir importante. Eso es lo que tiene que Exacto. ser. Eso es el significado. Hoy no es que lo vayamos a embarrar con aceite, sino que con palabras lo animamos. Esa es la idea. Entonces, de cierta manera, Astenéis, cuando vamos a Santiago, hace mayor sentido cuando entendemos que la enfermedad es espiritual y no física, precisamente por lo que usted ha dicho, porque habla del pecado, habla de que los líderes vengan a orar conmigo. Y usted ha demostrado en la parte final cómo pudiéramos mejor entenderlo, este pasaje, y aplicarlo para nuestra vida cuando entendemos que es una enfermedad espiritual. Y esa es la última pregunta que tal vez un poquito rompe hielo. Esta pregunta final que quería hacerle acerca de cómo pudiéramos entonces, ya entendiendo, ya no explicando, sino entendiendo que a esto se refiere a enfermedad espiritual, ¿cómo pudiéramos aplicar nosotros como iglesia esa verdad que transmite Santiago para nuestras vidas? Bueno, como Santiago lo dice, lo que significa la unción, hay que acercarse a ese hermano que te ha llamado, que te ha pedido. Los líderes espirituales no deben negar la asistencia, no deben negar la asistencia. Vi a un pastor, un hermano diciéndole, ore por mí, y él le dijo, no, yo no voy a orar por ti. Pero si él está pidiendo ayuda de sus hermanos, de su congregación local, de su iglesia local, que vengan para yo explicarle por qué yo no voy a la iglesia, por qué es lo que me ha pasado, qué yo he hecho en ese tiempo. Entonces, el creyente, los líderes deben ir a animar a esa persona. Tú eres importante, te necesitamos, tú eres un hijo de Dios, tú has tenido un tropiezo, pero tú te puedes levantar, todavía tú tienes tiempo para ganar recompensas. Claro. En cambio, si entendiéramos que fuera enfermedad física, generaría un choque, como usted ha dicho, en el sentido de que si no hay garantía de sanidad al ir a orar por la persona física, entonces vamos a ir a jugar una loto a ver si se pega y el varón se sana o la sierva se sana. Entonces, como que no es tan aplicativo y tan fácil de entender cuando vemos el tema de la salud física. Y decepciona a las personas de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando le dicen que llamen a los ancianos para que vayan a orar por ese enfermo y el paciente se muere, pero aquí dice que Dios lo va a sanar y no lo sanó. Claro. Entonces viene la decepción, viene la duda. Pero mira, aquí dice que oren por él y que él se va a sanar. Y él no se sanó. Entonces a buscar explicaciones torciendo la Biblia. No, pero ahí no hay garantía. Ahí hay una garantía muy clara. Claro. Pero no para la sanidad física. Bueno, hemos llegado hasta el final. Agradecido, Marino, por sacarle su tiempo y compartir con nosotros este tema tan importante y relevante para la iglesia. Y esa es la importancia de por qué como ministros, como siervos de la iglesia, como líderes de célula, líderes de estudios bíblicos, tenemos que aprender a entender lo que la Biblia dice en su contexto para poder aplicarla, porque tiene mucho jugo, muchas cosas que podemos extraer cuando entendemos la verdad de la Biblia. Así que, amados, si usted ha llegado hasta el final, gracias por seguir hasta acá. No olvide, por favor, suscribirse, compartir y dejarnos su comentario. Dios le bendiga muchísimo y nos vemos entonces cada viernes con el hermano Marino Martínez.